continuar con nosotros en Infórmate, momento de nuestra entrevista central. Nos acompaña en esta semana el doctor Jorge Subero Isa, prominente abogado de nuestro país, es presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bienvenida, doctor. Este espacio, cuánto esperado, de verdad que nos sentimos sumamente bien de recibirlo esta noche. Muchas gracias, muy amable, gracias por esa invitación. Doctor, cuando ha hablado en estos últimos días, siempre crea como un revuelo en sus declaraciones, Bueno, porque trato de hablar lo menos posible, como los temas son tantos, entonces creo que me estoy administrando en cuanto al silencio. Incluso estoy pensando hacer una pausa en las declaraciones públicas, por lo menos aceptando invitaciones a los programas de radio y televisión. Voy a hacer una pausa porque los temas son los mismos, son recurrentes. Gracias a Dios que eso después de... Después de usted. Bueno, pero es que imagínense, el país está envuelto en un proceso y podemos decir como en un estado en que todavía no se sabe bien qué es lo que va a pasar, por lo menos en materia electoral, y vemos que se va acercando cada vez más el escenario para el 2020. Sigue la incertidumbre, si se tendría que recurrir o no a una modificación a la Constitución, si la repostulación, una posible repostulación del presidente Danilo Medina se podría decidir solamente con el Tribunal Constitucional. Todavía está toda esa incertidumbre en torno a eso. Nos gustaría que usted le aclare al país sobre este tema. ¿Es cierto, doctor, que se puede reelegir el presidente Danilo Medina o que lo impide ese transitorio que tiene la Constitución del 2010? Mire, yo no recuerdo ningún proceso preelectoral que causara tanta efervescencia con 2 años de anticipación como el actual. O sea, hay una efervescencia política extraordinaria a todos los niveles. Y a mi modo de ver, una inquietud de mucha gente precisamente por los temas que están latentes. Entre ellos, el tema de la reelección del presidente de la República. Yo he sostenido que expresamente la Constitución actual prohíbe la reelección del presidente de la República. He visto criterios contrarios, pero yo personalmente entiendo que sí lo prohíbe. Y nada más hay que remitirse a los trabajos preparatorios de la Asamblea Revisora de la última modificación a la Constitución para darse uno cuenta de que la intención de los asambleístas era que el presidente, por lo menos el presidente Danilo Medina, no se reeligiera. Eso era la intención. Pero en política es muy difícil con tiempo de anticipación poder adivinar lo que va a ocurrir. Yo he dicho, lo reitero porque he sido coherente en mi discurso, posiblemente el primero que habló de la posibilidad de una reelección o una repostulación del presidente de la República fui yo. Y me fundamentaba en que el presidente tiene 2 caminos para la repostulación. Uno es modificando la Constitución porque, repito, los términos expresos en que está concebida la Constitución en la actualidad, esa puerta parece que está cerrada, sin la modificación. El otro camino es que el Tribunal Constitucional, no modificando la Constitución, pero sí interpretando la Constitución de la República, pueda determinar que el presidente de la República sí puede repostularse. Uno de los argumentos que podrían utilizarse y que se hizo con éxito en algunos países, como en Costa Rica, en Nicaragua, creo que en Ecuador, en Bolivia fue el último, ¿ves? Y Bolivia recientemente. Es que el presidente de la República es un ciudadano como otro cualquiera y que es el único funcionario electo que no puede ser reelegido. Los alcaldes pueden serlo, los senadores, los diputados, todos pueden serlo, menos el presidente de la República. Que si el Tribunal Constitucional, copiando esos países que yo he mencionado anteriormente, decide
que se violaría el principio de la igualdad, prohibiendo al presidente de la República la repostulación, entonces es una brecha que el Tribunal Constitucional abriría para la repostulación del presidente. Yo no sé cuál de los dos caminos van a recorrer. Lo que yo creo es que la noche es muy temprano para bailar bolero. Y aquí hay mucha gente afirmando categóricamente con una autoridad olímpica que el presidente no se va a reelegir. Y falta mucho tiempo. El presidente no ha reducido en lo absoluto su tren de trabajo. El presidente Danilo Medina, yo creo que ha sido uno de los presidentes más trabajadores que ha tenido la República Dominicana. Trabaja todos los días. El presidente se ha dedicado realmente al ejercicio de su presidencia, de su trabajo, de su oficio, que en la actualidad es el presidente de la República. Entonces, él no ha disminuido el tren de trabajo. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y por qué? Para que quede como un excelente presidente, el presidente más trabajador. Yo creo que hay una aspiración interna más allá de la aspiración del actual periodo. Y es totalmente justificable si se toma en cuenta que muchos entienden que el presidente de la República ha hecho una excelente obra de gobierno. Entonces, bajo ese criterio, yo entiendo que el presidente va a buscar la repostulación. Usted entiende que el presidente va a buscar la repostulación, pero usted está de acuerdo con, usted, Jorge Subero Isa, ¿está de acuerdo con que el presidente Danilo Medina busque esa repostulación? No, en lo absoluto. En lo absoluto. Yo soy partidario de la alternabilidad en el poder. Yo soy de los que creo que cada periodo constitucional debe darse paso a otra persona. Pero no dejo de reconocer que 4 años en la República Dominicana es un periodo muy corto para ejecutar los programas de gobierno que se conciben en una campaña. Por eso que yo creo que el periodo debe ser aquí 5 o 6 años. Pero yo creo realmente en la alternabilidad del poder. Pero no es el caso del presidente Danilo Medina, porque ya tendría 8. No, pues yo no estoy hablando para ahora, yo hablo en sentido general. Yo no estoy diciendo que el presidente Danilo Medina debe de darle 2 más para que no ocurra como Horacio Vázquez en el 26, que no quiero que ocurra lo mismo, que dio paso a régimen de Trujillo. No, lo que yo he dicho es que en sentido general ese periodo constitucional debe de ampliarse de 4 a 5 años o a 6 años, porque realmente es poco. México tiene 6 años o sea, y se le da la oportunidad realmente, pero vencido el cual ya. Pero realmente soy partidario. Hay una conferencia muy buena que dictó Balaguer hace muchísimos años, en tiempo de Trujillo, hablando de la alternabilidad del poder en Santiago. Y él después que comienza alabando todo lo que, las ventajas, los beneficios de la alternabilidad de los presidentes en el gobierno, cuando todo el mundo entendía que iba a explayarse por la contraria, dijo que sí, que la alternabilidad es un principio para todo el mundo, pero menos para un ser excepcional como Trujillo, que ahí no aplica la alternabilidad del poder. Tal vez algunos partidarios del presidente actual estarían diciendo, bueno, hay alternabilidad, pero menos para Danilo Medina. Doctor, a propósito de política, usted sabe que el país ahora mismo está también en una discusión muy fuerte en torno a lo que tiene que ver con la aprobación de la ley de partidos. Parece ser que ya se va superando el escollo que la mantenía paralizada, que es en torno a las primarias y abiertas o cerradas. ¿Qué le parece a usted esa legislación que se está trabajando? ¿Qué debería ser lo más adecuado de aprobarse en torno a la forma en que los partidos deben elegir sus candidatos? Mire, usted no me va a creer si me dice que yo no he estudiado a fondo ni la ley de partido ni la ley que contiene la primaria, ninguno de las dos. Yo me he ido por emitir opinión principalmente y tomar partido con respecto a las primarias. Yo he dicho y soy partidario de las primarias cerradas, no de las primarias abiertas. ¿Por qué soy partidario de las primarias cerradas y no de las abiertas? Porque con las primarias cerradas obliga a los partidos políticos a organizarse. Si los partidos políticos no pueden organizar su propia convención a lo interno, sus propias primarias a lo interno,
mucho menos tendrían capacidad para gobernar, para manejar un asunto tan complejo como es el Estado. Lo que yo soy partidario es que se fortalezcan a los partidos políticos como unidades políticas de importancia en una democracia. Pero realmente, y a pesar de que usted es muy optimista con respecto a que se está llegando a un acuerdo, yo creo que el acuerdo está más lejos que nunca ahora. Sí. Sí. ¿Por qué? La carta del presidente me parece que es un caramelito que el presidente envió principalmente a la Cámara de Diputados. El presidente es un ferviente defensor de las primarias abiertas y él tiene sus razones. Él tendrá cómo justificarla. Y no creo que el presidente de la República haya cambiado de criterio por el hecho de que en la Cámara de Diputados haya habido alguna resistencia a las primarias abiertas. Entonces, hábilmente el presidente ha enviado una comunicación y dice, señores, pónganse de acuerdo, formen una comisión bicameral y traten de arreglarse ahí. Pero no creo en ningún momento que él haya renunciado a que las primarias sean abiertas. Se ha interpretado como que ha sido un debilitamiento de la posición del presidente. No, yo creo que ha sido una jugada política. No hay que olvidar que el presidente de la República es uno de los estrategas más importantes y más efectivos que tiene la República Dominicana. Y yo veo esa posición de él como un repliegue, como una retirada táctica. Me voy a retirar un poco, voy a alejarme un poco, porque lo lógico, lo cierto es que en la comisión que iba a estudiar en la Cámara de Diputados la primaria, el presidente estaba en desventaja, tenía minoría. Sí. Y él sabía que le iban a pasar el rolo en esa condición. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el presidente? Mire, vamos a descomponer esta comisión y vamos a buscar otra fórmula. Eso es lo que yo opino. Pero ¿A qué se estaría creo... jugando, ¿Perdón? doctor? ¿A qué se estaría jugando entonces? ¿A que no se apruebe ciertamente la ley de partidos? No, a que se apruebe como se quiere que se apruebe. Yo creo que eso es lo que el presidente, si el presidente persiste, déjenme decir esto muy claro, si el presidente todavía cree y el presidente persiste en que lo ideal son las primarias abiertas, usted puede estar en la completa seguridad que las primarias abiertas van a pasar. No obstante las comisiones, no obstante la araca que hay en la Cámara de Diputados de algún sector, pero repito, solamente en la medida que el presidente considere que debe de mantenerse las primarias abiertas. Ahora, si cambia de opinión, que el presidente entiende, mire, a mí me da lo mismo que sean primarias abiertas, que sean primarias cerradas, entonces lógicamente se va a llegar a un consenso y lo más probable es que tengamos una ley de partido político, una ley electoral, que las primarias sean las primarias cerradas, pero yo lo dudo. Según su criterio, doctor, ¿qué se buscaría con aprobar la ley de partidos políticos con las primarias abiertas? ¿Qué se busca con esto? Mire, yo estoy de acuerdo que hay que fortalecer la democracia y fortalecer los partidos políticos. Y es necesaria una ley de partidos políticos. Ahora, ¿cuál ley de partidos políticos? ¿La que le interesa o le conviene a quién? Porque uno de los puntos, aquí no hay una ley de partidos políticos, pura y simplemente porque no se han puesto de acuerdo los políticos. Es más, yo entiendo que los partidos políticos no quieren ni les conviene una ley de partidos políticos porque no quieren organizarse. En la medida que tengan que someterse a una normativa que la rija, que le diga cómo tienen que hacer las cosas, va a haber resistencia. Por eso es que aquí no ha habido una ley de partidos políticos, porque los políticos no la quieren. Y además, todo el mundo quiere una ley de partidos políticos que le favorezca, que le convenga. Claro. Y es muy difícil convencer. ¿Pero qué se tanta busca gente con que las primarias sean abiertas? Bueno, algunos dicen, no me incluyo yo necesariamente, algunos dicen que es una forma de que extrapartidos puedan decidir en un partido determinado quiénes van a ser los candidatos. O sea, en un régimen de primarias abiertas, lógicamente va a votar cualquiera. En un régimen de primaria cerrada votarían única y exclusivamente los partidos, los miembros que estén inscritos en el padrón electoral de ese partido. Lo que pasa es que los partidos políticos dominicanos, sin excepción, han hecho un desorden tan grande a lo interno que creo que ninguno tiene un padrón de electores debidamente organizado. Yo creo que no lo tienen. No.
Fíjense, creo que el último que comenzó a hacer largo fue el PRM, con un padrón que quedó incluso sujeto a discusión. Pero lo que se busca en definitiva con las primarias abiertas es que usted pueda invadir el terreno de otro partido y poner posiblemente o influir en colocar en una convención, en una candidatura a personas que usted quiera. Pero si se le añade el elemento que está planteado ahora mismo en el proyecto de ley de que sean simultáneas, ¿eso no implicaría que no suceda lo que usted dice, que extrapartidos decidan en un partido determinado? Es que la simultaneidad, a mi modo de ver, no quita lo que yo encuentro que es el propósito. Porque podría decir yo, mira, nosotros con los que tenemos nosotros, con los electores cautivos, nosotros ganamos. Ahora vamos a mandar eso, como ya estamos seguros, vamos a mandarlo para que voten en el otro partido. Ahí es que yo veo, la simultaneidad no está, ni va a impedir que un miembro de, por ejemplo, del PLD vote en el PRM o viceversa. No creo que lo vaya a evitar. Dejando de lado, doctor, lo que son las primarias abiertas, las primarias cerradas, el proyecto de ley per se, ¿cómo usted lo evalúa? Repito que no he visto realmente, no he entrado en fondo, el estudio a fondo, de si el proyecto es bueno o es malo. Yo soy partidario de que se organicen y que realmente haya un sistema político organizado, que los partidos y las agrupaciones políticas tengan un régimen que los controle. Porque hasta ahora los partidos políticos han actuado realmente como chivos sin ley, sin una ley que los organice. Y eso ha traído como consecuencia que la Junta Central Electoral, a través de todo el tiempo, ha tenido que tomar medidas pretorianas, o sea, medidas de ella misma, sin que una ley realmente los ampare de manera expresa. Yo he dicho que tengo mis dudas de que llegue el 20 y tengamos una ley de partidos políticos, pero eso no va a incidir absolutamente en nada en las elecciones. O sea, aquí con ley de partidos políticos o sin ley va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Quién va a ganar? Aquel que la Junta Central Electoral considere que obtuvo más votos. Ese es el que va a ganar. Entonces, y a mi modo de ver, la Junta Central Electoral tiene mecanismos legales suficientes y normativas efectivas que le permiten organizar, dirigir y dirimir un proceso electoral sin mayores consecuencias. O sea que para mí la ley con respecto a las elecciones es un elemento que puede ser o no puede ser. Doctor, entrando en un tema un sector más bien, que yo sé que usted lo domina sumamente bien por todos los años que estuvo al frente de la Suprema Corte de Justicia. Precisamente la justicia, hace ya alrededor de unos 8 años, ¿verdad? Que usted salió... 6 años. 6 años. Salió de la Suprema Corte de Justicia. En esos 6 años, ¿cómo usted ha visto la administración de justicia en el país? ¿Ha crecido? ¿Ha retrocedido? ¿Se mantiene en el mismo lugar? ¿Qué ha pasado? Mire, yo desde el 28 de diciembre del año 2011 que salí de la Suprema Corte de Justicia me puse una venda emulando a la imagen de la justicia. No he visto. Me he cegado yo mismo porque cualquier cosa que yo diga de la administración de justicia se va a malinterpretar. Y éticamente, para mí sería muy cuesta arriba emitir una opinión sobre la administración de justicia actual y mucho menos sobre las actualidades judiciales actuales. Por eso es que cuantas veces me han tocado el tema, que no es la primera vez, yo siempre respondo lo mismo. Miren, yo salí de la Suprema Corte de Justicia, me dediqué a mi labor profesional única y exclusivamente como asesor y consejero. No tengo toga, no tengo birrete, no dirijo instancias, no me dirijo, no he comparecido, no he ido nunca a un tribunal, ni voy a ir a un tribunal. O sea que honestamente yo desconozco cuál es la situación actual de la administración de justicia. Lo que sí yo puedo decir que cuando nosotros la dejamos, hubo un periodo de 14 años y medio que fue el que duró mi presidencia, sí, donde el aspecto de reforma judicial estuvo fuera de la agenda de los partidos políticos, de la sociedad civil y del sector empresarial.
No se habló de reforma judicial y los casos de corrupción de que se habló fueron muy pocos y fueron debidamente sancionados. Y no salí conforme con lo que había dejado, porque yo tenía entendido... Lo escuchábamos muchísimas veces sí. con ese discurso, que todavía lo mantiene la Suprema, de que no hay recursos económicos. Pero el asunto de nosotros, en el caso de nosotros con los recursos económicos, fue realmente una bellaquería, porque fueron 5 años que nos mantuvieron con el mismo presupuesto. Y la cantidad de jueces aumentando, la necesidad del Poder Judicial aumentando, la necesidad de justicia cada vez mayor. Pero de lo que yo quiero señalar es que yo no salí... ¿Se hacía adrede en ese momento, doctor? ¿Perdón? Se hacía adrede. Eso. Sí, por eso que hablo de bellaquería, con toda la firmeza de la palabra. Pero lo que yo iba a decir es que no salí satisfecho, no obstante 14 años y medio, porque la justicia, con todos los 14 años y medio, con toda la independencia que teníamos, porque oye, a mí ningún presidente, ningún ministro, ningún secretario, ningún funcionario me llamó nunca para que se hicieran las cosas como entendían. O sea, nosotros fuimos un poder judicial totalmente independiente, absolutamente independiente. Pero la justicia sigue siendo mala, cara, lenta. Y la gente decía, bueno, ¿y de qué sirve tener jueces independientes y que ustedes sean independientes y la justicia sigue siendo mala, cara y lenta? Entonces, ahí era que yo hablaba en esa ocasión de una segunda ola de reforma, que era necesario que la justicia fuera dirigida más a los pobres, a las masas menos desposeídas, que fuera más efectiva, que fuera más expedita. Pero se truncó ese proceso con la salida mía de la Corte. ¿Aspira nuevamente a volver al sector? No, yo creo, primero porque segundas partes nunca fueron buenas. Las condiciones del país fueron muy diferentes. Las condiciones que yo puse en el 97 para poder aceptar la Suprema Corte de Justicia y dejar la presidencia de la Junta Central Electoral, yo no creo que ningún político esté en condiciones de ofrecérmelas ahora, o por lo menos de garantizarme esas condiciones, que todos los garantizaron. Y todos, no solamente lo garantizaron, sino que asumieron el compromiso de que se iba a mantener, y así se hizo. Yo no tengo queja. O sea, yo puedo decir a boca llena que a mí nadie me trazó nunca. Lo bueno o lo malo que hicimos nosotros en la Suprema Corte de Justicia es única responsabilidad de nosotros mismos. ¿El Constitucional le gustaría tal vez en algún momento? Mire, yo por asunto ético sería desdecirme yo a mí mismo si pretendiera aspirar a la Constitucional, si yo fui el principal opositor del Tribunal Constitucional. Entonces, que aparezca yo ahora en aras de buscar una posición, decir que estoy de acuerdo con eso. No, yo todavía sigo en desacuerdo con el Tribunal Constitucional. Y en aquella ocasión mucho más porque le estaban quitando atribuciones a mi corte. Y el propósito original del Tribunal Constitucional era que se revisaran las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, a lo cual yo me opuse. Sí. O sea que ahora tampoco estaría yo en condiciones de aceptar una posición en el Tribunal Constitucional. Doctor, nos están haciendo más señas que un tráfico aquí, pero entre nosotros, mire, que no lo está escuchando nadie. Aquí entre nosotros tres. ¿Usted cree que existe la posibilidad de que lleven al Constitucional la reelección del presidente Danilo Medina? ¿Usted cree que eso se va a hacer? Yo creo que sí. Bueno, ya se intentó y ahora volvió otra vez la misma persona, Fredelmiro. Fredelmiro Bello. Lo intentó, lo dejó y creo que ahora volvieron a introducir. Sí, otra persona lo reintrodujo. Con la Constitución de la República, el Tribunal Constitucional puede hacer lo que quiera, interpretándolo. Eso no lo estoy criticando, ¿no? Porque el máximo intérprete de la Constitución de la República es precisamente el Tribunal Constitucional. Y lo que diga el Tribunal Constitucional en materia de interpretación constitucional se queda como realmente como la verdad petrificada. O sea, no hay forma de nadie cuestionarlo. Ahora, ¿asumiría el Tribunal Constitucional esa responsabilidad? Eso habría que verlo, quienes los componen, el interés que pueda haber en eso. Pero realmente yo no cruzo el puente antes de llegar al río. Tal vez, quizá, puede ser, depende, a según,
O sea, todo eso son dudas que realmente están latentes y que yo no descarto ninguna posibilidad. Ahora, si yo fuera el presidente y trataría de buscar la repostulación, no lo haría por un asunto que pudiera ser muy cuestionado como lo del constitucional y que tal vez ellos no quieran echarse ese problema, sino que lo haría a través de una reforma constitucional. Ya para cerrar, brevísimo, ¿qué le parece a usted el Código Civil que todavía sigue parado en el Congreso Nacional? El mismo tema, el aborto. El penal, el Código Penal. El Código Penal, perdón. Bueno, ese es el tema que lo tiene totalmente paralizado. Yo con eso siempre he tenido una posición muy, no radical, sino una posición, yo creo que sensata. Y es que el aborto es un asunto de carácter médico. O sea, yo creo que es un asunto, no lo veo con ese fanatismo con que se ve uno a favor u otro en contra. Tampoco lo asimilo a un carácter religioso, no, sino a un carácter médico. Yo creo que un médico que debe determinar si efectivamente el aborto procede o no procede. Es una pena que una legislación como el proyecto de Código Penal, que es moderno, que va realmente a beneficiar la administración de justicia penal en la República Dominicana, por un asunto como el aborto, donde no se hayan podido poner de acuerdo, por temor, sí, porque única y exclusivamente por temor es que no se ha aprobado, entonces que esa pieza tan importante realmente no sea aprobada. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Le doy seguimiento a través de las redes, claro, principalmente por Twitter, muy activo. Bueno, porque yo creo que es una forma de mantenerme. A la gente, a algunos les gusta, otros no. Pero a mí me gusta también oír la opinión de los que no estén de acuerdo conmigo. La unilateralidad no es tan buena. O sea, yo creo que cuando uno tiene un criterio unilateral y todo el mundo está de acuerdo, como que la democracia se disminuye. Por eso es que yo creo que las opiniones, y realmente a veces toco temas que van a causar algún escozor en algunos sectores, precisamente para medir cómo está realmente la situación. Y en Twitter voy a seguir. Creo que voy a seguir. Qué bueno. Excelente. Qué bueno. Un placer, la verdad, es haber conversado esta noche con usted y la verdad, yo le doy seguimiento. Muchas gracias. Señores, vamos a una pausa. Al regreso todavía hay más en Infórmate.